Dios les bendiga a todos, mis queridos amigos. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios y quiero recordar un texto, y el texto está en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, del libro de Mateo, desde el verso 3 en adelante. ¿De quién está hablando? Está hablando de un hombre que la Biblia no dice qué edad tenía, si era un viejo o era un joven o tenía una edad media. Judas Iscariote. ¿Quién fue Judas Iscariote? Un hombre que se unió al grupo cercano de Jesús. Tal vez Jesús lo llamó, la Biblia no describe esto, pero él era uno de los 12 discípulos, uno de los 12 más cercanos a Jesús. Y este hombre anduvo con Jesús casi que todo el tiempo que Jesús estuvo predicando, desde los 30 años de Jesús hasta los 30 y algo. Este hombre estuvo con Jesús aproximadamente 3 años y vio todos los milagros que Jesús hizo, o por lo menos la mayoría de ellos. Escuchó las predicaciones de la palabra directamente de la boca del Todopoderoso. Él estuvo ahí, él vio señales de diferentes clases, pero aún así Judas nunca se convirtió al evangelio. Judas nunca cambió su manera de ser. Judas era un hombre ladrón, ambicioso. Judas era un hombre que la avaricia lo movía a hacer cosas que realmente eran dañinas para su vida. Sabe que el Señor lo colocó como tesorero del grupo. Judas era quien llevaba las finanzas, la platica. Pero dice la Biblia que el Señor sabía que Judas sustraía dinero, robaba del fondo que llevaba el grupo. También Judas en varias ocasiones se mostró como una persona noble que quería a los pobres, pero solamente a Judas le importaba el dinero. La avaricia no dejaba que Judas abriera su corazón para que la palabra de Dios penetrara y poder él tener un cambio en su vida, ser limpiado de sus pecados. Judas nunca tuvo un arrepentimiento verdadero. Y en este tiempo está pasando algo. Y es que las personas estamos viendo a Dios como alguien que vino a beneficiarnos a nosotros económicamente. Como alguien que es mi sirviente. Un sirviente al que yo utilizo cuando le necesito. Aquella persona que yo llamo cuando tengo la casa sucia para que me haga limpieza, persona a la cual no voy a pagarle. A veces vemos a Dios así. ¿Por qué digo esto? En este tiempo hay un cúmulo de personas, una gran cantidad de personas que solo se acercan a las cosas de Dios cuando tienen un problema. Es decir, me quedé sin empleo. Voy a ir a unos cuantos cultos, a unas reuniones, para ver si Dios me ve, se agrada de mí y me concede un empleo. Me abandonó mi esposa o mi esposo o mi cónyuge. Voy a acercarme a la iglesia para ver si de pronto Dios trae a la persona y me la devuelve. Me enfermé. Voy a acercarme a Dios para que me sane. Se enfermó un familiar. Y entonces, cuando ya el problema se nos solucionó, o si por algún motivo no se nos solucionó, de todas maneras nos alejamos. La Biblia describe en el capítulo 17 del libro de Lucas, por allá por el capítulo 11 en adelante, que habían 10 hombres enfermos y buscaron a Jesús. Se le acercaron, o desde lejos más bien le gritaron: Señor, ayúdanos. Tenemos una enfermedad terrible. Y el Señor
les dijo que caminaran hacia donde estaba el sacerdote. Pero antes de que llegaran allá, el milagro el Señor lo hizo. Y fueron curados de una enfermedad en el cuerpo que se manifestaba en la piel con unas especies de llagas. Pero de esos 10 hombres, solamente uno estaba dispuesto a seguir a Jesús. Los otros 9 solo habían venido por el problema que tenían. Siguieron su camino y siguieron su vida a su manera. Voy a decirte algo y no quiero que se suene grosero. Pero sabes, nosotros los seres humanos a veces se nos da la idea que Dios nos necesita. Y eso no es cierto. Dios no nos necesita. Si Dios está empeñado en salvarnos, es porque nos ama y quiere que estemos bien. Voy a decirte de otra manera esto. Dios no es mi sirviente, ni tu sirviente. Dios es el creador de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Y nos creó con la intención de que seamos sus hijos. Pero tú y yo nos desviamos. Y ahora su intención es limpiarnos, rescatarnos del hoyo donde caímos, sanar las heridas que hemos recibido en la vida, traernos paz espiritual a nuestro corazón. Dicho de otra manera, Dios desea sanarnos y salvarnos. Pero nosotros creemos que Dios está ahí solamente para darnos plata cuando lo necesitamos, para darnos las llaves del carro, para sanarnos cuando estamos enfermos, para traer el cónyuge cuando se va. No, no es cierto. Dios es bueno y Dios obra de muchas maneras, pero la intención de Dios es limpiarnos, cambiarnos, purificarnos, para que entonces podamos recibir la salvación de nuestra alma, la cual el Señor Jesucristo consiguió con una muerte dolorosa en una cruz. Ese es el plan de Dios. ¿Saben que una vez le pregunté a un niño? Y bueno, había muchos niños, pero me llamó la atención la respuesta de él. Y yo les pregunté a todos, ¿quién es Dios? Y cada uno me fue diciendo lo que pensaba. Pero él me dijo, era un muchachito de unos 10, 11 años. Me dijo, pues Dios es una persona que está ahí para ayudarnos cuando tengamos problemas. Ese concepto del niño es el concepto que mucha gente tenemos. Que Dios es un ser que está ahí para ayudarnos cuando tengamos problemas en nuestra vida. Pero que mientras tanto vamos a vivir a nuestra manera, con nuestra forma de pensar, con nuestros planes, con nuestros conceptos, con nuestra sabiduría. Y a Dios lo vamos a tener alejado. Y si algo me falla en mi lógica, si algo falla en mi plan, entonces salgo corriendo, me acerco a la iglesia, no a Dios. Porque acercarse a Dios es otra cosa. Y entonces le pido a Dios que me ayude. No es ese el plan de Dios. El plan de Dios es tener una amistad contigo y conmigo. El plan de Dios es tener una relación íntima con todos nosotros. El plan de Dios es que nosotros vivamos conforme a su voluntad, siguiendo los reglamentos de su palabra. El plan de Dios es que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir y purifiquemos nuestra vida con su ayuda para Él poder abrazarnos y cuando nos toque partir de esta tierra, llevarnos a su santo lugar. Ese es el plan de Dios. Si tú estás dispuesto o dispuesta a recibir el plan de Dios en tu vida, yo te invito a que empieces a conocerle, a que empieces a tratar de intimar más con Dios a través de la oración. No solamente pedirle a través de la oración, sino también agradecerle, reconocerle las cosas que ha hecho, exaltarlo, alabarlo, pero también congregarnos para aprender sobre su palabra, empezar a aplicar en nuestra vida las enseñanzas del Santo Salvador. Eso es lo que Dios quiere. Realmente, si queremos agradar a Dios, es por ahí por donde tenemos que empezar. Por eso en esta hora yo te digo con todo amor y con sinceridad, acércate a Dios, no solamente con la intención de que te devuelva la pareja, de que te dé un empleo, de que te dé un carro, de que te consiga una casa porque no tienes. No, no solamente con esa intención, sino con la intención de conocerlo y con la intención de recibir el regalo más precioso que Él tiene para el ser humano, que es la salvación
del alma. Es decir, ser librados de la condenación a la que ya estamos destinados por causa de nuestros pecados. Ser librados de ese castigo. Ser salvados de ese peligro tan grande. Ese es el regalo más grande que Él tiene para nosotros. Y ese es el que está dispuesto a darnos a nosotros. Si nosotros realmente lo queremos. Pero si queremos cosas superficiales solamente, cosas terrenales, cosas materiales, que algún día serán destruidas, no estamos haciendo nada. Vamos a acercarnos a Dios con sinceridad y con el corazón abierto y veremos que nunca jamás nos arrepentiremos de haber hecho esto. Porque es la mejor decisión que usted y yo podremos tomar alguna vez en nuestra existencia. Que Dios les bendiga.